Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con este video tutorial de cómo cambiar los bujes de horquilla para Chevrolet. En este caso es una Chevrolet 1500. Primero vamos a quitar la terminal. Aflojamos la tuerca, por lo regular es una llave 18. Y vamos a darle unos pequeños golpes para que se suelte la terminal. Posteriormente vamos a quitar la chaveta de la rótula superior, para que de esta manera nos pueda quedar libre la tuerca y poder quitarla. Aquí ya salió la chaveta. Aflojamos la rótula. Muy fácilmente va a aflojar por lo regular. Y al igual que la terminal, hay que darle unos pequeños golpes para que nos suelte. Ahí está. Recordemos tener muy bien puestos nuestros gatos y nuestros guantes en este caso. Bien. Ahora hay que quitar dos tornillitos que vienen a esta manguera, que vienen agarrados a nuestra horquilla superior, para poder quitarla. Recordemos que estos bujes que vamos a reemplazar, en este caso es para una Chevrolet 1500. Pero en realidad le quedan para bastantes camionetas, para la Sierra, para la Silverado, Chevrolet 1500, 2500, 4x4. En realidad este procedimiento es muy similar para muchas camionetas que aquí abajo les voy a dejar en la descripción. Aquí ya estamos quitando los pernos de los bujes de la horquilla. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque traen una rondana que no es completamente circular, no trae el barreno al centro, sino que lo trae cargado hacia un lado. Hay que marcarlos con algún corrector. Aquí de este lado hay que doblar un poco la lámina para poder acceder al otro tornillo. Al final podemos desdoblar y no pasa nada. Entonces les comentaba, hay que tener cuidado con ese tipo de rondanas. Es como lo más complicadito, que marcarlo con un corrector para que al final nos quede en la misma posición y no necesitamos alinear. Si no nos queda perfectamente como venía, sí tendremos que alinear. Aquí para sacarlos es muy sencillo, simplemente dándole unos cuantos golpes. Por lo regular al tercer, cuarto golpe suelen salir estos bujes. Una pequeña lijada y está lista la horquilla para nuestros nuevos bujes. Aquí abajo les voy a dejar la descripción. Si estás en México, puedes hacer la compra por Mercado Libre si así lo deseas, y te llegan directamente a tu casa. Unos pequeños golpes quedan en su lugar y ya está lista nuestra horquilla para ser montada nuevamente. Con unos pequeños golpecitos entra a su posición. Simplemente hay que observar que los barrenos coincidan para poder poner nuestros pernos nuevamente en la posición que debieron haberlos marcado desde un principio, para así poder evitar la alineación. Si no los marcaron, si no quedaron exactamente igual, pues será necesario llevar a alinear para evitar después un problema. Apretamos muy bien nuestros tornillos. Y llevamos nuestra rótula a su posición, cargando un poco hacia abajo. Ponemos su tuerca. Y volvemos a poner su chaveta para mayor seguridad, evitar que esta tuerca pueda aflojarse y salirse con sus pinzas, ya sea mecánicas o de presión. Doblan las patitas
Y también la manguera la ponemos nuevamente en su lugar. Recordemos que son 2 tornillitos. Finalmente, como último paso, hay que poner nuestra terminal. Como ven, en realidad son pasos muy sencillos que ustedes pueden hacer incluso con un poco de herramienta. Aquí un pequeño consejo que se les puede dar es al momento de apretar, muchas veces se gira la terminal, entonces con un desmonte, alguna barra, pueden hacerle presión hacia arriba y esto evita que gire para así poder apretar muy bien nuestra terminal para finalmente montar nuestra llanta y pues bueno, del otro lado repetir todos los movimientos. Espero que este video les sirva, sea para su utilidad y hasta la próxima.